Bueno, si la música en sus dos manifestaciones de los carteles de conciertos y de las fundas de discos fue muy importante en esa época y es protagonista evidentemente de la exposición, hay un país que es Japón, que es en este momento un laboratorio de experimentación fantástico en la fotografía, ¿no? En Japón pasaban cosas bastante distintas de las que pasaban en otros lugares. O sea, digamos que las tendencias de la fotografía internacional eran unas y en Japón estaban apareciendo otras, incluyendo, por ejemplo, muchos temas desconocidos en la fotografía común europea o norteamericana, por poner dos ejemplos, ¿no? Entonces, para esta conversación vamos a hacer lo mismo, podemos seguir interrumpiéndonos como han hecho ellos estupendamente, pues tenemos a Ricardo Garrido. Ricardo Garrido lleva años viviendo en Japón, es un estudioso de la fotografía japonesa, estudió ya cultura japonesa en la universidad, o sea, es una persona que estaba destinada a entrar en este tema. También es fotógrafo, editor de libros y una persona que sabe muchísimo sobre ese tiempo. Nos ha prestado para la exposición buena parte de las piezas japonesas. El resto nos las ha prestado Juan Cires, que es fundador, también con Ricardo, a decir verdad, del Photobook Club de Madrid y coleccionista, y bueno, también es un experto, estudioso y también, como decía antes, muchísimas gracias a los dos, ha sido un prestador importante decisivo, igual que antes Luis, para que esta exposición se haya podido hacer. Y aparte tenemos en la mesa a César Ávila, que es diseñador gráfico en un estudio Gráfica Futura, que ha hecho maravillosos catálogos y libros todos estos años. Y bueno, pues de alguna manera yo creo que nos va a contar a lo mejor esa riqueza visual, que no solo fotográfica, ¿no?, de este material. Entonces, pues yo creo que la primera pregunta es por qué es tan especial la fotografía japonesa, y te la hago a ti, Ricardo. Bueno, pues yo creo que desde la misma manera que a las personas que les gusta el cine o se quieren dedicar al cine van a Hollywood, o si les gusta el fútbol vienen a Europa, pues si te gustan la fotografía o los fotolibros, pues al final terminas cayendo en fotolibros japoneses de forma natural. Y bueno, el porqué de estas ediciones o estos libros, pues nos tenemos que remontar ya hace muchos años, ¿no? Incluso hace 200 años había ya grandes coleccionistas de imágenes, la gente coleccionaba los ukiyo-es, estas reproducciones hechas silografías, ¿no?, con grabados de madera, que también había varias calidades. Las primeras ediciones eran más caras y luego ya estas maderas se revendían a editoriales más baratas, que rehacían las piezas de más detalle para ediciones para el gran público. Y toda esta cultura de la imagen, cuando pues con la imprenta y las nuevas formas de impresión, también se fue traduciendo a las revistas, a los libros, siempre con gran afición, porque vamos, por el mismo idioma viene de imágenes y siempre ha tenido una relación muy directa con las imágenes. Y los libros, pues también, hablando con japoneses o viendo la forma de ver cómo se mueve la fotografía en Europa o en Japón, la gran diferencia quizás sea que las exposiciones allí duran muy poco tiempo y más bien la fotografía se mueve en las revistas, se mueve en libros, porque tienen más vida, llegan a más gente. Y bueno, aquí es quizás diferente, ¿no? Una exposición la ve muchísima gente y el libro lo compramos poca gente, ¿no? Tiene mucho que ver también con una cultura del libro muy arraigada en Japón, y para ellos la fotografía como nosotros la entendemos, una copia en papel varitado, sales de plata y todas esas cosas, pues para ellos es solamente un medio para llegar al fin, que es el libro. Así como en Occidente normalmente lo que se pide del libro es que sea una reproducción fiel
la copia fotográfica. Para los japoneses, la copia fotográfica solo es un fin para conseguir una buena imagen impresa en un libro. Entonces es una forma completamente distinta de pensar la fotografía y sus usos en Japón. Y sí, vamos, completamente de acuerdo. Bueno, yo estoy aquí en calidad de aficionado y no de experto, pero bueno. Ayer, para no hacer demasiado el ridículo hoy, pues entré en YouTube y encontré algunas entrevistas con Daido Moriyama, por ejemplo, y en una de ellas decía que su formación había sido la de diseñador gráfico, es decir, que él, antes de ser fotógrafo, había aprendido artes gráficas y diseño, ¿no? Y coincido en lo que has dicho, es decir, y entiendo además que de esa manera abrimos, digamos, la idea de la naturaleza del fotolibro, que es algo que trasciende a una reproducción de otra cosa, en este caso de unas imágenes, y se convierte en algo en sí mismo, es decir, en un vehículo de expresión básicamente fotográfica, pero en el que hay otras cosas, y esas otras cosas son las que aportan tanto el diseñador gráfico o la diseñadora gráfica, como la imprenta y, en último término, la editorial, dentro, digamos, de un contexto cultural, muy específico, ¿no? Entonces, bueno, yo había aquí apuntado esto de Daido, lo mismo que en esa entrevista que le hicieron cuando le dieron el premio Hasselblad, que él decía que a él lo que le gustaba era hacer libros, básicamente. Es decir, no solo eso, sino que él manipula constantemente su trabajo cada vez que lo expone, y trabaja con serigrafía, y trabaja con sobreexposición, y trabaja con impresión con tintas de colores directas, y yo creo que eso tiene que ver, evidentemente, con la importancia que tiene el vehículo, digamos, de publicación, el libro, en lo que es la cultura japonesa fotográfica, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que haya pasado en el mundo del fotolibro pasó antes en Japón, como muchas otras cosas, ¿no? Sí, es verdad. Ayer hablábamos en un momento, ¿no?, así, de que en Japón la producción editorial no es precisamente barata, ¿no? Porque, claro, los papeles son estupendos, la encuadernación cuidadosísima. O sea, que es un país que mantiene unos estándares de calidad muy altos desde el punto de vista de lo que sería la industria editorial, pero luego al final los libros no son tan caros. ¿Eso por qué pasa? Las tiradas son mayores, o sea, es una cuestión de mercado y de números, y al final se mueve más la fotografía en libros que en exposiciones. Pues un país de 127 millones, pero con un poder adquisitivo alto, pues claro, tenemos grandes tiradas, un público, y podemos ver incluso en Japón todos los libros tienen su precio marcado, o sea, no te pueden engañar ni vender más caro o más barato, ¿no? Incluso los libros antiguos puedes ver el precio que costaban en el año de su publicación. Entonces, al final es el público, y bueno, esto ya pasaba antes hasta el estallido de la burbuja japonesa, ¿no? Que eso es otra historia, pero... Sí, la imagen que tenemos del turista japonés con su cámara haciendo fotos, pues tiene un punto de realidad. Allí hay una afición de la gente de la calle por la fotografía absolutamente desmedida, lo cual hace que todo lo fotográfico tenga un público que a lo mejor aquí no encontramos. En Europa la mayor parte de la gente que compra libros de fotografía son fotógrafos o gente muy especializada, mientras que allí llegan a un público más generalista y, por tanto, pueden hacer cosas mucho más interesantes. Sí, son cosas que realmente nos llaman la atención. Allí, por ejemplo, es bastante común en estos libros que haya escritores importantes. Casi todos los escritores importantes han escrito en fotolibros, pues no sé, Kensaburo Oe, Mishima, ¿no?, Kobeabe, ¿no?, etcétera, etcétera, Terayama y todo eso. El diseño es tan importante como
como la fotografía, también en el sentido de destacado en los créditos de los libros, se produce esa idea del libro obra de equipo que, bueno, en otras ocasiones no lo vemos tanto, por ejemplo, en la escena, podríamos decir, occidental, en la cual parece que todo se subordina a la imagen fotográfica y todo lo demás es como menor, ¿no? Hay muchas excepciones, por supuesto, pero parece ser que hay una diferencia también en esto. Bueno, sí, desde... ¿Hablo yo? Sí, ¿Tú? sí. Bueno, a ver. Bueno, una cosa, tenéis razón en el tema este de la edición, pero también es verdad, por lo menos por lo que yo he leído, es decir, que hay una cultura también de libro muy barato, de fotolibro casi, vamos a decir, fotonovela, ¿no? Por 100 yenes o menos, ¿no? Y que algunos de ellos han pasado a la historia del fotolibro, como, perdonar que lo tengo que leer, Children of Chikujo, Sí, de Chikujo, sí. de Ken Domon, ¿no? Que lo tenemos en la exposición, ¿vale? Tengo una foto luego para proyectar, porque esto de tener una pantalla en negro, pero la enseño luego al final, ¿vale? Eso por un lado, y por otro lado esto que comentabas del trabajo en equipo, vamos, tiene que ver también con lo que hablábamos antes, es decir, hay una narrativa, los proyectos fotolibros no es una colección digamos de trabajo fotográfico, son proyectos digamos con un principio y un final, o que tienen digamos su naturaleza propia. Es decir, y en ese sentido pues entran diseñadores como Tanadori Yoko, Kamekura, o como tú dices, y introducen, por ejemplo, el tema digamos, la performance. Es decir, hay muchos libros, o algunos libros por lo menos, que reproducen trabajos de performance, trabajos de bailarines, trabajos de compañías de teatro, y entonces, es decir, la publicación, el fotolibro se convierte en una especie de reinterpretación pues de una representación, vamos a decirlo así. Eso se denota. Una pregunta más que me apetece, ¿no? En la tradición fotográfica de estos años, en general, ¿no? Podríamos decir, la fotografía documental manda muchísimo. En Japón no manda tanto. Bueno, sí, el mercado es inmenso, claro. Es que justamente a principios de los 60 se produce el cambio con la generación Vivo. Vivo es el nombre de una agencia que fundaron siguiendo la estela de Magnum, unos fotógrafos en Japón, y su rebeldía era contra la generación anterior, y la generación anterior era precisamente la que venía formada por el fotoperiodismo. Entonces, la idea de la fotografía como reportaje del fotógrafo que es invisible y que muestra la realidad tal cual es, se cae a principios de los 60 precisamente por una serie de fotógrafos que piensan que lo que es más importante es resaltar que la realidad se ve a través de un fotógrafo, que es una subjetividad, y esa subjetividad altera lo que tú estás viendo, ¿no? Entonces pone el énfasis en eso, y eso es justamente el comienzo de la década de los 60. Sí, vamos, es la forma también, bueno, hablar también dentro de la cultura de la especialización, volviendo inclusamente al pasado, ¿no? Las propias silografías tenían siempre 3 sellos, el del editor, el del artesano y el del dibujante, y luego en las primeras fotografías de los japoneses nunca firmaban las fotos, porque no lo consideraban suya, quitando los Cecil Vuitton y Fasai, los fotógrafos extranjeros asentados allí, que sí firmaban. Entonces ellos, cuando pasan al libro, igualmente siempre hablando con diseñadores y digamos entendiéndolo como una obra conjunta. Entonces, bueno, en los 60 sí es la explosión, pues siempre hablamos de la explosión de los 60 porque ya llega la televisión, y digamos que hasta entonces el medio impreso pues era lo que mandaba en el mundo, vamos, ¿no?
También en los 60 se produce el despegue económico japonés. Con el tirón de las Olimpiadas en el 64 hay una gran inversión por parte del gobierno japonés y se reestructuran todas las ciudades, todo el país se reconstruye a marchas forzadas y hay un desarrollo económico bestial allí, ¿no? Sí, quizá en este sentido merece la pena decir que la industria tecnológica, ¿no? La industria de cámaras, películas, etcétera, era importantísima. Y creo yo que hay en este fenómeno que la exposición refleja bastante bien por la selección que habéis hecho, ¿no? Está, por un lado, el trabajo que se hace en revistas y, por otro lado, el trabajo que se hace en libros, ¿no? Los dos son excelentes, pero la sensación que da es que gracias a las revistas los fotógrafos terminaban sus trabajos, o sea, digamos que los ponían a prueba en las revistas, ¿no? Presentándolos, además con un cuidado, ahora lo comentaréis, verdaderamente exquisito, y bueno, el libro ya estaba pensado y comentado, puesto en circulación, y luego se hacía el libro. No sé si eso vale en todos los casos. Yo creo que sí, que esa es la sensación. Y también antes de editar un libro, digamos que pasa por cualquier fotógrafo por sus pequeños grupos que trabajan con editores, con fotógrafos, con los círculos visuales de las universidades. Tienen sus círculos de hobbies. Entonces, por ejemplo, Narahara o estos fotógrafos pues entraban en la universidad y pertenecían al círculo de fotógrafos. Y de hecho, seguramente le dedicaban más tiempo a ese hobby que al estudio de la carrera en sí. Entonces, bueno, pues lo que hablaba del grupo Vivo, pues claro, ellos se reunían y hablaban con editores, entonces publicaban estas fotos que habían empezado a hacer de tal sitio en una revista, veían cómo funcionaba, tenían un feedback, veían cómo se podría publicar un libro y tenía un recorrido, pues digamos que por varios pasos, ¿no? Pasaba por la pequeña publicación, por enseñar en su grupo, por hablar con editores y bueno, hasta que realmente hacían un libro no se saltaba ningún paso, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, quizás por el hecho de que el libro es un poco más pesado que una publicación en una revista, se permitían experimentar mucho más en la revista. Y a lo mejor ideas que estaban dándole vueltas, que no sabían si meter o no meter en el libro, pues las probaban en revista. Y algunos, lo que tú ves publicado en revistas es más similar a lo que luego acaba en el libro y en otros es completamente distinto, ¿no? Hay en la exposición, por ejemplo, un libro de Tomatsu, está la revista, donde se publican fotos que acaban en un libro que se llama O Shinjuku, que se publica en el año 69, y lo que publica en la revista son fotos en color. Y lo que llama la atención es que es exactamente el mismo trabajo, pero las fotos son en color, y además viven en color de una manera extraordinaria, pero el libro final es completamente en blanco y negro y funciona perfectamente el libro en blanco y negro, ¿no? Entonces, César, tú eres un aficionado a las revistas. ¿Qué te han parecido las revistas japonesas? Bueno, pues a ver, yo destacaría una revista que se llama Provoke, ¿no? Que editó 3 números, creo, en la que está el trabajo de toda esta generación de fotógrafos y en el que, como bien decís, hay, digamos, una especie de experimentación, bueno, pues que yo la definiría, perdonar, como asentimental, ultramoderna y hiperdocumental, es decir, como un salto cualitativo tanto en la historia del fotolibro como en la historia de la fotografía. Desgraciadamente, yo creo que siempre nos queda un poco esa gran distancia y afortunadamente aquí está Ricardo con Japón como para sentirnos un poco, por un lado abrumados, por otro lado no llegando a entender del todo lo que estamos viendo, pero eso yo creo que es una de las cosas fascinantes de estos trabajos que son, bueno, ya los veréis en la exposición, pero son, vamos, fundamentales, me parece a mí, en el ámbito del fotolibro en el que ahora nos estamos moviendo. Sí. Sí, desde luego. Lo que hablas es, pero eso es incluso un extranjero, por muy bien que hable japonés, la barrera del país no es el idioma, es la cultura. La barrera de la cultura es mucho más alta que la del idioma. Y en la fotografía ocurre lo mismo. Nos llegan fotógrafos
digamos que podemos conectar con ellos, como Shoji Ueda, como Eiko Hosoe, como Moriyama, pero hay otros fotógrafos que no nos han llegado. Hay libros muy famosos, como la estrategia de la araña, ¿no? Strategy of the Spider, que es muy famoso, lo conocen todos los fotógrafos japoneses, y hechos de las calles de Tokio, pero es muy difícil entrar. Y cuando hablo con los japoneses siempre les pido que me lo expliquen para que me den pistas hasta poder... Claro, ahora yo lo entiendo, y entiendo que les guste a ellos, pero me pasa con muchos libros, que tengo que pedir varias veces que me expliquen cosas para coger pistas, pero claro, al final pensamos que la fotografía es un lenguaje universal y no lo es. No lo es. En la fotografía tenemos puestos muchas cosas personales, muchas cosas, bueno, sabes, en documental ocurre lo mismo, no es lo mismo, ¿no? La forma de fotografiar. A veces cuando te encuentras por primera vez con un libro japonés, si no tienes mucho conocimiento, te chocan cosas muy sencillas, ¿no? Tenemos un libro en la exposición que además da el nombre a la sección de fotolibros japoneses, que es Hiroshima Now. Y posiblemente alguien occidental que no conociera nada de la fotografía japonesa abre el libro y dice: este libro está mal impreso. Y eso es lo primero que te llama la atención. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cultura de la impresión del libro diferente. Y ellos han utilizado precisamente esa manera tan peculiar de imprimirlo como un elemento que te da, que le da expresividad. Quieren llevar el libro, que son fotografías completamente... bueno, no son anodinas, pero de toda la vida, no tienen nada así especial que digas tú, pues un instante decisivo ni nada parecido, y al imprimirlos de esa manera, donde está como subido un poco la luz, le da una sensación completamente surrealista, ¿no? Y es muy sutil, pero el primer vistazo que le echas desde la cultura occidental es decir, ha metido la pata al impresor. Y como eso, pues muchas cosas, que coges un libro japonés, a mí eso es lo que más me gusta, cuando encuentro el libro y digo, esto está mal, y en ese momento te tienes que parar y empezar a pensar, bueno, a lo mejor no está mal, a lo mejor es que no lo entiendo, ¿no? Sí, se buscó. Sí, es verdad además que probablemente, no sé, en Japón a los viajeros, ¿no?, a los que no son japoneses, se les llama bárbaros de una manera o de otra, ¿no?, que ya por cierto lo hacían los romanos cuando hablaban de los pueblos que conquistaban. Y es que esas barreras culturales son decisivas, ¿no? Y los occidentales a veces somos muy como condescendientes, ¿no? Uy, este libro fascinante, el que acabas de decir, porque Hiroshima Now parece una ciudad norteamericana habitada por japoneses, por decirlo así. Y claro, es que hay una historia que está allí y la manera en que lo cuenta el fotógrafo nos habla de un mundo que ya no es el de la tradición, pero a la vez... ¿no? Es como un mundo que ha desaparecido de la tradición, pero a la vez hay montones de trabajos sobre la tradición en los que habría que saber mucho de la cultura japonesa para entrar en ellos, ¿no? Y que son fascinantes, o sea, son trabajos que entras al principio intuitivamente, o sea, te quedas como con los ojos como platos mirando y luego poco a poco vas aprendiendo algo con un poco de suerte. Sí, bueno, sí, no sé cómo decirlo, pero sí, evidentemente, cuando encuentras ciertos trabajos, por eso siempre hay que darle siempre una segunda lectura y mirarlo con otro tiempo y bueno, empezar a abrirse a ver hacia el por qué, ¿no?, se ha hecho de esta manera, ¿no? La relación entre la cultura ancestral japonesa y los japoneses de hoy en día es muy compleja, porque hay que recordar que Japón se abre al mundo occidental a mediados del siglo XIX e inicia una carrera para hacerse a los occidentales, ¿no? Y cambian su forma de vestir, cambian muchas de sus costumbres, empiezan a adoptar las instituciones occidentales y entonces empiezan a mirarse a sí mismos, a su cultura tradicional, como un lastre para llegar a ser un imperio, ¿no? Ese proyecto que les lleva hasta la Segunda Guerra Mundial y finalmente pues su derrota en el año 45, pues era un Japón que estaba completamente volcado hacia el futuro, a construirse como potencia asiática y mirando a su cultura tradicional como algo que era un contrapeso, ¿no? Era el mundo del pasado. Después de la derrota en la Segunda Guerra Mundial,
hay fotógrafos que vuelven la mirada hacia ese Japón rural donde se conservan las tradiciones culturales ancestrales, ¿no? Y esa mirada a mí me parece que tiene una complejidad que es mayor que lo que hacemos aquí en España, por ejemplo, una Cristina García Rodero fotografiando, digamos, los pueblos de la España rural. No tiene no tiene esta complejidad por el hecho de que está hay ese conflicto entre qué significa ser japonés, ¿no? Si es el pasado, si es el futuro, cómo podemos integrar esto que está desapareciendo en lo que somos nosotros ahora, que hace que haya muchos trabajos que se abordan esta parte de la cultura japonesa que son extraordinarios. Bueno, vamos a ir acabando, para que también pueda haber comentarios, y a mí me gustaría que cada uno de vosotros hablara de un autor. Vamos a hablar de un autor, ¿no? Yo creo que podría empezar César hablando de Tadanori Yoko. Voy a aprovechar para ponerla, voy a poner la imagen y mientras tanto vais hablando los demás, ¿vale? Entonces, Daido Moriyama, Juan. Moriyama. Daido Moriyama es un animal gigantesco, ¿no? Que ha tenido muchas vidas y ha hecho muchas cosas. Por restringirme a lo que hay en la exposición, hay dos trabajos importantes en su carrera. El primero se llama Accident. Es una serie de fotografías que vistas a primera vista parecen como mal hechas y raras, hasta que te das cuenta que realmente, lo que se ve en las fotografías es un accidente de coche, que es lo que da título a la serie, ¿no? Pero está hecha realmente fotografiando un póster de seguridad vial en la noche en una calle de Tokio. Entonces estás viendo reflejos que están en porque la fotografía refleja las luces que hay detrás y se ve mal porque está mal impresa la foto original y luego además la estás copiando, con lo cual estás perdiendo todavía más información. Es un juego de reciclaje de la información de la fotografía muy, muy agresivo, ¿no? que fue muy importante en su carrera. Y el segundo son otras fotografías que aparecen también están en la exposición, que darían lugar a, para mí, su mejor libro, que es el de Adiós Fotografía, en el que es una especie de grito en contra de la fotografía y de todo, donde el tío incluye desde trozos de papel fotográfico expuestos por no se sabe quién, que se encuentra en la papelera del laboratorio, que utilizaban laboratorios comunes donde varios fotógrafos pasaban, pues cogía, agarraba un trozo de papel que había tirado alguien y lo volvía a fotografiar y está en el libro. Hay un juego de reciclaje de la fotografía como materia que es muy interesante, y se ve cómo él ya lo tenía publicado como revista, ¿no? Como artículo de revista, antes de 4 años después publicar el libro, ¿no? Bien, y tú hablabas de Iko Narahara. Narahara Iko es un fotógrafo muy importante en Japón, todavía no es casi reconocido aquí en España, y eso llama la atención. Llama la atención. Sí, sobre todo, además perteneció al grupo Vivo, junto con Kikuchi Kawada, Iko Hosoe. Por cierto, también en el grupo Vivo tuvo mucha relación con Ed van der Elske, porque fue allí, de hecho le apadrinaron y le pagaron el viaje para pues le pagaron para que hiciera el libro de Japón y para que hiciera el de Corea, que no finalizó del todo, ¿no? Pero digamos que era una visión, hizo muchos libros, pero tiene una visión cada vez más personal, desde los primeros libros quizás, que era un reportaje bastante moderno, hasta unas cosas. Si vemos el libro de Japanesque, que trata los temas culturales japoneses, con una técnica excelente, hace solidarizaciones en las imágenes, trabaja mucho los negros, y fue a Estados Unidos también, tiene varios libros, tiene un par de libros de Estados Unidos, de Europa y también de España, ¿no? Hay un libro en la exposición que se llama España Gran Tarde, Fiesta Vaya con Dios, que hizo con... En español el título. En español. El título español, también tiene un poema en español dentro del libro. Él vino a Europa para viajar durante un verano, pero al llegar a España le gustó tanto que se quedó.
y en un coche descapotable con su mujer pues, se cosió España entera, de norte a sur, de este a oeste, y un enamorado de la cultura desde el primer día, enamorado de los toros también. De hecho, la primera parte del libro es como una fotonovela de una corrida de toros casi, ¿no? Una forma muy poética, con fotos en blanco y negro, pero de pronto tiene un desplegable que son en color, ¿no? Para crear este impacto. El segundo capítulo es el de fiesta, el de las fiestas de los Sanfermines, de Andalucía, ¿no? De las fiestas de España, que él estaba también encantado de esta fiesta porque le gustaban más que las fiestas japonesas, porque él decía en la revista que cuando entraba en una fiesta española, la gran diferencia es que desde el primer minuto él formaba parte de la fiesta. Se le aceptaba, bebía con ellos, y decía que en Japón tenía la sensación de que iba a haber una fiesta, un matsuri, ¿no? Las fiestas japonesas, y siempre estaban los que llevaban los que llevan el templo, los que hacen la celebración y los que van a ver la celebración. Y decía que en España no pasaba eso, que toda la gente participa de la fiesta. Entonces estaba encantado, tanto él como su mujer estaban encantados con las fiestas. Y luego la parte de Vaya con Dios, que es de los pueblos, pues él estaba encantados con los pueblos, conoció los pueblos blancos de Andalucía, estas casas también excavadas en las cuevas, que él hizo amistad con la gente local porque vivían con una naturaleza y con un orgullo que le estaba impresionado. Y la verdad es que es un fotógrafo a conocer y a tener en cuenta. Es un fotógrafo estupendo, muy poco conocido aquí, que es una auténtica injusticia, pero aquí un scoop, una noticia para la primera plana de los periódicos en edición de mañana. Ricardo está preparando una versión de este libro que, yo qué sé, creo que tiene cola de editores, ¿no? para sacarlo. Una edición que no es exactamente el propio libro, un libro que sería difícil de hacer, en facsímil. Iko Narahara. Bueno, perdonad, pero creo que he puesto aquí en un compromiso a todo el mundo con esto de proyectar la imagen de Ikyo Tanaka, de Tonadori Yoko. Yukon Takakura, que es un libro que podéis ver arriba, ¿verdad? Es un libro sobre un actor, una especie de libro muy loco, ¿no? Sobre la figura de un actor súper famoso del cine japonés. Entonces, yo quería enseñaros esta imagen para animaros a trabajar en el fotolibro, que en el fondo supongo que es para lo que estamos aquí todos un poco. Y tiene que ver con un modo de trabajar que a mí me parece que es el espíritu de lo que hemos estado hablando. Es decir, nos reunimos, en el fondo nos sentamos en un sofá, tenemos un té, un café o lo que venga y empezamos a disponer sobre el suelo las páginas, las imágenes, y empezamos a ver qué pasa, ¿no? Empezamos a ver qué pasa. Y eso es lo que yo creo que tiene que ver mucho en concreto con los fotolibros en general y con los fotolibros japoneses de esta época en particular, ¿vale? Quería enseñaros la imagen porque si no era muy difícil de explicar. Esta imagen la podéis encontrar también en otra gente. Alexei Brodovich, un gran diseñador, director de arte, ¿verdad? Trabajaba de la misma manera cuando trabajaba con libros de fotografía o cuando hacía la revista Harper's Bazaar, por ejemplo, ¿vale? Pero es que André Malraux, cuando hace su museo sin paredes o su museo sin muros, trabaja de la misma manera. Y si nos retrotraemos un poquito, la historiografía moderna de Amy Warburg o de Walter Benjamin es trabajar así, es decir, es trabajar con las imágenes y con su secuencialidad, ¿vale? Entonces, bueno, después de este rollo ya yo por mi parte termino. Muy bien, pues ¿queréis hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta? Hay que aprovechar la ocasión. Todas las veces tenemos especialistas como mis tres compañeros de mesa. Yo quería haceros una pregunta porque viendo la exposición, quizás es la parte como espectador, porque yo vengo como espectador,
la parte que más llama la atención, ¿no?, al espectador común, que es la parte japonesa, por la distancia un poco que hay entre este tipo de fotografía y lo que el occidental está acostumbrado a ver. Entonces, por ejemplo, la fotografía americana, tengo claro cuál es el contexto. En los 60, sé que empieza con el verano del amor, y eso deriva, imagino, que en una fotografía, pues eso, de corte más psicodélica, termina con la guerra de Vietnam, y eso entiendo que deriva en una fotografía más documental, más de denuncia, pero no tengo claro cuál es el contexto sociológico, social, que tiene Japón en los 60, y quizás eso, contextualizarlo ahí, en qué contexto se mueven estos fotógrafos, pues quizás me ayude a entender un poco más este tipo de fotografía, que es la que está ahí dispuesta en la exposición, y era lo que os quería preguntar. Los años 60 en Japón comienzan con una gigantesca protesta brutal. Llegan a reunir más de 1 millón de personas para asaltar el Parlamento e intentan cortar la autopista que une Tokio con el aeropuerto para intentar evitar que se firme un tratado, bueno, la renovación del Tratado de Amistad con Estados Unidos, un tratado que permitía la presencia de bases norteamericanas en el país, que es lo que todo el mundo quería evitar. Y bueno, no se consiguió. Eso está documentado en uno de los libros que hay en la exposición, y ese es el comienzo de los años 60, un follón tremendo, ¿no? Y hay dos corrientes, dos líneas que siguen paralelas. La primera es la del desarrollo económico que comentaba antes. El milagro japonés, que hemos oído hablar todos, ¿no? Empieza en estos años y despega, y les lleva pues por un camino, y luego hay un camino de protesta muy, muy fuerte, que toma un montón de temas diferentes para protestar, desde el cierre de las minas de carbón a los problemas de la contaminación, que estaban causando muchas enfermedades en algunos sitios, evidentemente la ocupación norteamericana, la guerra de Vietnam, las universidades. Antes, aquí el mayo del 68 francés, pues para ellos debía ser un juego de niños comparado con lo que se montó allí durante varios años, por intentar democratizar las universidades japonesas, y termina con una gran protesta por la construcción del aeropuerto de Narita, en una zona que se llama Sanrizuka, y donde se juntan pues los campesinos que les estaban expropiando las tierras y se estaban rebelando y atrincherando en contra básicamente de las máquinas que iban a arrasar con todo aquello, y los estudiantes que ya estaban curtidos de la protesta estudiantil y decidieron que esa era también su lucha. Esa gran protesta final de Sanrizuka también está en alguno de los libros que están en la exposición, que se puede ver, ¿no? Entonces hay esos dos desarrollos en la cultura japonesa en esos años. Perdón, solo hay otro tema también que es evidentemente único y propio de Japón, que es los libros post-apocalípticos, o los libros de fotografía de la única sociedad que vive en la época postnuclear, ¿vale? El más importante supongo que es el de Nagasaki de Tomatsu, pero hay muchos otros, ¿no? Tenemos el mapa de Kawada, es el libro más importante, en mi opinión, de fotografía de siempre, pero también de los japoneses y específicamente de los que tratan el tema de la catástrofe nuclear. Un libro que también tenemos en la exposición, aunque en formato revista, ¿no?, antes de que se editara la versión definitiva. Un libro que, por cierto, es asequible porque se ha reeditado en facsímil como 3 veces ya, ¿no? Más incluso. Gracias. Una pregunta para Ricardo. Si no he entendido mal a Horacio, ¿se me oye? Sí. Si no he entendido mal a Horacio, aquí por lo menos estamos dos interesados. ¿Vas a hacer una reedición de Gran Tarde? Bueno, no sería nunca una reedición, sería otro libro diferente. Digamos que es un editor, esto parte realmente la idea de un editor que se puso en contacto conmigo, y la idea es coger el Narahara de los últimos años, que falleció en el 2020, a principios del 2020, y coger esas primeras fotos cuando él era más documental, y con esas imágenes hacerlas como lo hubiese hecho al final de su vida, ¿no? Lo que queremos
que hubiera hecho al final de su vida, trabajando por supuesto con el archivero, que fue su ayudante y el que copiaba las fotos de Narahara, que es el que lleva su fundación, y con una comisaria que es experta en el tema. Entonces, bueno, estamos trabajando en eso, pero bueno. ¿Una fecha aproximada? ¿Hay una fecha aproximada de publicación? Pues bueno, cuando se consiga todo, hay una maqueta ya que está casi perfecta. Falta dinero, faltan cosas, ¿no?, para poder llevarlo a cabo. Gracias. Pues muy bien, muchísimas gracias. Hacemos un descansito hasta la próxima mesa, un momento, ¿vale?